En este vídeo vamos a resolver el problema que he puesto aquí arriba de la línea 2 a 4 que pone determinar si una secuencia de enteros acabada en -1 perdón, si en una secuencia de enteros hay elementos repetidos, ¿eh? Si una secuencia de enteros contiene elementos repetidos. Contestar sí o no, ¿eh? O sea, una cosa muy escueta, el resultado es muy simple. Y entre paréntesis pone la secuencia es suponer que la secuencia tiene menos de 100 elementos, ¿vale? Vamos a analizar un momento el problema porque es interesante. Vamos a pensar algunos casos de secuencias acabadas en -1 y habría que contestar que sí o que no, porque es una manera un poco de reflexionar sobre el problema, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner una secuencia aquí que es esta. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, -1. ¿Qué habría que contestar en esta? Recordad, el -1 de hecho es el centinela. Vamos a hacer una cosa, de hecho, mira, vamos a poner el centinela en color así rosa, ¿vale? Es el centinela. El centinela no forma parte de la secuencia es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hay elementos repetidos ahí? No, ¿vale? No hay no hay elementos repetidos. Muy bien. ¿Qué habría que contestar en el caso de que la secuencia fuese 1, 1, 2, 2, 3, 3? Ahí creo que se ve claro, ¿no? Lo he hecho expresamente también, ¿no? He puesto muchos repetidos, ¿eh? De hecho, nos bastaría con ver 1, 1 como para decir que hay elementos repetidos, ¿verdad? La respuesta es que sí. ¿Eh? Pero es importante enfatizar aquí que el programa a lo mejor debería contestar que sí justo cuando ve este uno de aquí, ¿eh? Porque el programa va a ir leyendo un elemento, ¿eh? Uno por uno, ¿eh? Secuencialmente, ¿eh? Y cuando llega este de aquí, no hace falta leer más ya. O sea, tú te imaginas que la secuencia es esta, pero en el momento que ves el segundo uno, puedes decir sí. Y no hace falta leer más elementos. Esta es una parte crucial en el sentido de que si la secuencia fuera de parejas de repetidos, pero tiene 10.000 elementos, yo puedo contestar a la pregunta que se me hace casi inmediatamente si están repetidos de esta manera. En cambio, si se lee la secuencia hasta el final, el programa es mucho más ineficiente. Entonces, esto es algo que haremos. En el programa lo que intentaremos es dar la respuesta lo más rápido posible. Esto es bastante importante en muchos casos. Vamos a poner otro ejemplo un poquito más jugoso. A ver, vamos a hacer este de aquí. 1, 2, 3, 4, 1. ¿Qué os parece que hay que decir ahí, no? ¿Eh? Lo que pregunta es si hay repetidos, ¿no? Entonces está claro que hay repetidos aquí, o sea, la respuesta es que sí. Ahora, este caso ilustra un poco la dificultad que hay en este problema y es, resulta que la repetición aquí se produce con la máxima distancia posible en la secuencia. Esta secuencia tiene 5 elementos y la repetición se produce en el primero, o sea, con el primero y el último, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo yo saber que hay repetidos en una secuencia que voy leyendo de esta manera? Pues fijaos que la única manera de determinar que tú ya habías visto un uno cuando llegas a este de aquí es haber almacenado todos los números anteriores. No hay otra manera de hacer eso. ¿Entendéis? Entonces este problema tiene que ver con tablas precisamente por esta idea. Que hay que ir almacenando todos los elementos que vamos viendo porque si no es imposible decir si hemos visto uno antes. Sería imposible, ¿no? Bueno. De hecho, entonces esta frase de aquí tiene bastante sentido. Dice suponer que la secuencia tiene menos de 100 elementos. ¿Por qué necesitamos suponer eso? Porque necesitamos almacenar todos los elementos. Los vamos a almacenar en una tabla que se llama sec. Y fijaos qué tamaño va a tener. Va a tener 100. ¿Por qué tiene 100? Porque eso nos asegura, eso nos garantiza completamente que vamos a poder almacenar todos los elementos, ya que el problema dice que la secuencia tiene menos de 100. ¿Vale? Esta tabla de aquí tiene 100 elementos, sus índices son de 0 a 99, pero tiene 100 elementos, ¿vale? Bueno, imaginaos que queremos simplemente, de momento, visto que el programa necesitará hacer eso, almacenar los elementos en la tabla, tal como van llegando. ¿Cómo hacemos eso primero? Bueno, fijaos. Vamos a declarar también una variable i aquí al lado. Fijaos que he aprovechado la misma línea. Esto declara una tabla de 100 elementos y luego un entero solo. Una tabla de 100 enteros y luego un solo entero i. Y a ese entero i le voy a poner un 0 para empezar. Fijaos que todo en una línea. Tabla de 100 enteros igual a 0. Vale. Primera instrucción del programa. Vamos a leer el primer valor. Uy, me ha salido una flechita ahí. Vale. Primer valor. ¿Dónde lo leemos? Pues mirad, el truco consiste en coger, poner un índice a 0, que se interpreta como la casilla actual. Imaginaos que la tabla tiene esta pinta. Vamos a suponer que estamos en el caso este de aquí. Le voy a llamar el caso 3. Este es el caso 3, caso 2 y caso 1. El caso 3 es el difícil en el sentido de que hay que mirar hacia atrás los números que han ido llegando, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos que estamos haciendo el caso 3 y llega el primer 1, vamos a leer el primer 1. Entonces,
ese 1 tiene que ir a la casilla 0 o irá a la casilla 0. Entonces, las casillas de la tabla empiezan con estos índices de aquí, 0, 1, 2, 3, 4, de hecho vamos a necesitar hasta el 4 probablemente. Y luego hay una variable que he llamado i, esta es la tabla sec, ¿eh? Y luego hay la variable que he llamado i que tiene el valor 0, ¿eh? Que se puede interpretar como que apunta o es como indica de alguna manera en qué casilla estoy actualmente. O sea que podríamos pintarlo así, ¿vale? De hecho, a veces también se puede hacer así, ¿no? Se pone la i aquí encima, como diciendo, esta es la i. De hecho, lo haremos así porque será más fácil de borrar, yo creo. ¿Vale? Así, ¿vale? La i esa es 0, ¿no? ¿Vale? Si yo lo que quiero es ir leyendo cada uno de los elementos que van llegando, fijaos, este sería la manera de hacerlo, ¿eh? Una cosa que tengo que hacer es comprobar si el elemento actual que acabo de leer es un -1. Fijaos que eso ha ido a parar realmente a la tabla de todas maneras. Y para leer el siguiente lo que voy a tener que hacer es aumentar en la i, pasar a la siguiente casilla y hacer la siguiente lectura en esa. No sé si ve esto, es i más más. ¿Qué pasa cuando hago i más más? Pues este 0 pasa a 1. Este 0 pasa a 1. Así. Pap, pap. Borro ahí. ¿Qué habría ahí entonces? Pues un 1. Eso quiere decir que la i se ha movido de esta posición a esta, ¿no? Yo lo he hecho bien ahí. Entonces, claro, me estoy situando en la siguiente casilla y ahí hago el zein. Si suponemos que estábamos en el caso 3, llegaría un 2. Pap, y leería el 2. Este bucle no hace nada más ahora. Pero justo cuando uno acaba de leer el elemento, aquí se podía comprobar que hay repetidos. Claro, ¿dónde? Como los he almacenado todos, esa comprobación se puede hacer mirando los anteriores. Lo que vamos a hacer ahora es rellenar la tabla de tal manera que estuviésemos en el caso que llega este 1, y así es como un poco más interesante, digamos, de cara al problema. Imaginaos que acabo de leer este 1 de aquí. Este 1, ¿vale? Muy bien. Digamos que la i está aquí. Vamos a ponerlo todo bien. La i está ahí. La i vale 4. Se acaba de leer el elemento quinto de esa secuencia. La i vale 4. Estoy aquí, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Tengo que mirar cuántos los elementos que hay por debajo de este, que son estos 4 de aquí. Tengo que mirar. Y mirar si hay un 1 o no. Realmente está, o sea, está aquí el primero. Tengo que mirar si hay alguno. Imaginaos cualquier otra secuencia donde yo simplemente tengo que ir comprobando hacia atrás los que van llegando. La misma comprobación haría en un caso como este, ¿no? Si yo me un 5, yo tengo que mirar si había un 5 antes, ¿no? Entonces, claro, para buscar un elemento que haya salido antes, de hecho cada vez tengo más elementos, o sea que tengo que mirar más cosas, ¿no? Tenía que hacer también otro bucle, tengo que hacer una búsqueda ahí y mirar hacia atrás qué pasa, ¿no? Para hacer esa búsqueda podemos empezar haciendo, por ejemplo, un for, que vamos a utilizar una variable j que voy a poner aquí, j, fijaos que voy añadiendo enteros, ¿no? ¿Por qué uso la j? Porque claro, no puedo reutilizar la i, que si no voy a perder la posición donde estaba. O sea, la i es importante mantenerla. Entonces creo otra variable que llamo j para saber dónde estoy en la búsqueda. Y a esa j le pondré 0 e iré pasando por 0, 1, 2, 3. Hasta aquí. De hecho, fijaos que no llego al 4. O sea, la búsqueda esta de aquí se para aquí. Aquí. ¿Vale? O sea que la j, fijaos, desde donde, o sea, si vale 4, estoy aquí, la j tiene que pasar entre todos los elementos que sean anteriores, ¿no? Menores que i, de hecho, ¿no? Menores que i. De hecho, esto podría ser 10 y pasaría del 0 al 9. Podría ser 21 y diría del 0 al 20, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaos, este for es precisamente esto. Es j menor que i, o sea, los elementos anteriores, y j más más, así, ¿vale? Eso pasa por todos los elementos por los que... o sea, por todos los elementos anteriores al actual, ¿de acuerdo? Bueno, el valor actual, ¿cómo se llama? Pues sec i, ¿de acuerdo? Total, que aquí voy a hacer la comprobación, Fijaos, yo me tiro a la piscina un poco y digo, bueno, ¿qué habría que mirar aquí? Lo que hay que mirar es esto, sec j, el valor, uno de los valores anteriores, uno de estos 4, comparado con este, por tanto es sec j, uno de ellos, comparado con el sec i, ¿verdad? Con el sec i, sería, si esto es cierto, ¿qué pasa? Bueno, aquí es donde habría que decir que sí, digo sí, hay repetidos, y largarme del programa, ya interrumpirlo todo e irme, ¿no? Para hacer esto hay varias maneras, ¿no? Hay maneras más bonitas y más feas. Yo voy a hacer la más ortodoxa, por decirlo así, ¿vale? La que no implica romper los bucles de forma abrupta ni nada, y que utiliza variables que lo hacen implícitamente, ¿vale? Hay muchas maneras de hacer esto, pero haremos como la más bonita.
En la manera más bonita, fijaos que mi problema es que si hago aquí cout sí, después de hacer esto tengo que, de alguna manera, salir de este for y salir del while, de los dos, y irme del programa. Y ya está. Para hacerlo, o sea, en vez de hacerlo así lo haremos de otra manera. Fijaos, lo que vamos a hacer es tener una variable booleana que se llamará repetidos, ¿vale? Repetidos, que al principio estará falso, ¿vale? Si por lo que sea llego a la condición esta y esto se da, es decir, que es cierto que he visto un elemento anterior, uno de los j, que es como el actual, aquí lo que haré es poner eso a cierto. Repetidos igual a cierto. Y luego lo que haremos, y eso tiene mucha gracia, es coger y decir, mira, este bucle solo tiene que proceder, solo tiene que ir avanzando, mientras, o sea, la condición que me dice que este bucle tiene que continuar es que no haya repetidos. Fijaos, no repetidos. Como repetidos empieza falso, pensad, falso. O sea, no falso es cierto. O sea, que si meto un cierto aquí, en principio no afecta a esta condición. Pero si pongo true ahí, si repetidos es true, cuando haga no repetidos da falso y cualquier cosa un AND con falso siempre es falso, con lo cual saldría del for, ¿vale? Y ese mismo booleano lo vamos a poner aquí arriba también. O sea que ese nos sirve para salir de los dos bucles. Nos sale de los dos bucles. Nos los interrumpe, de hecho. Coloca un falso ahí. ¿Por qué coloca un falso? Porque si pongo repetidos true, no repetidos será falso, ¿vale? Entonces, problema que veo yo muy gordo, y es que este for es horrible. Los fors no pueden tener esta estructura. Los fors normalmente significan una repetición que empieza en un sitio y acaba en otro, y siempre, digamos, o sea, es fija, por decirlo así, es previsible, es decir, no va a salir a mitad así en medio. Entonces yo para cuando hay un bucle en el cual puedo iterar un número variable de veces, pongo un while. Entonces este for de aquí lo vamos a transformar en un while porque así está muy feo, ¿vale? ¿Cómo transformo este for en un while? Muy fácil, mirad. Cojo la j igual a 0 y la saco aquí, justo antes de empezar, que sería un poco lo que hace el for, ¿no? Luego cambio for por while. Y luego fijaos que este punto y coma j más sobra. Pero ¿dónde tendría que ir realmente? Va aquí abajo, ¿no? Ponemos aquí abajo. Entonces, para mí ahora este while comunica un poquito mejor la idea de que este bucle puede ser que no termine, no llegue a j menor que i, ¿vale? O sea, que puede acabar por dos razones. Una porque arriba hasta el final, otra porque se ha visto en elementos repetidos. Esto es importante, ¿eh? O sea, lo que comunica while o for es importante respetarlo en estas tonterías porque el código que escribes luego lo vas a leer tú o lo va a leer otra persona, etcétera, ¿no? De hecho, ahora mismo, ¿no? Lo estáis leyendo vosotros. En fin. ¿Vale? Con esto, ¿qué conseguimos? Que cuando veas un elemento repetido salgas de este bucle y luego, después de haber hecho esto de aquí, salgas del otro bucle. Bueno, esto nos da pie a dar el resultado al final. Porque, ¿qué pasa si no entro en este bucle? Bueno, pues que la variable repetidos aún estará falso, no se habrá visto ningún caso así, por tanto, repetidos será falso. ¿Y qué pasa si he entrado en este bucle? Bueno, pues que he puesto repetidos a true y luego he salido rápidamente para poder dar el resultado. Bueno, perfecto, entonces vamos a hacer así. Si esto es cierto, ¿qué hay que hacer? Pues sacamos, sí. Else, cout, no. Ya está, respetamos, o sea, cogemos directamente el valor que contiene la variable booleana repetidos. Si es cierto, se coge la rama esta de aquí. Si es falso, se coge la tal. Y como le he llamado así, va muy bien porque suena bien, ¿no? If repetidos. Si hay repetidos, sí. Si no, pues no. Ya está, ¿vale? Vamos a probar el programa a ver qué tal funciona. Y después os enseño un detalle que se puede mejorar un poquito. ¿Qué es? Vamos a probar un caso muy claro. 1, 1, menos 1. ¿Qué tiene que decir? Que sí. Perfecto. Otro caso un poquito más difícil. 1, 2, 1. Menos 1. Dice que sí también. Uno un poquito más difícil. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Menos 1. Fijaos, hay una repetición. El primero y el último. Y sigue diciendo que sí. Perfecto. Vamos a mirar otro caso donde no haya repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 1. Ahí no hay nada. Dice que no. Otro caso, pues yo qué sé, vamos a poner 5, 6, 7, 1, 2, 3. Yo qué sé. Podemos ir probando, está bastante bien. Pero vamos a probar una cosa muy interesante, que es, este programa realmente sale rápido, es decir, lee todos los números antes de dar el resultado. Eso se puede comprobar
porque cuando tú haces CEIN, veremos, o sea, si hacemos CEIN, veremos si se leen más números de los necesarios o no. De hecho, si yo pongo esta secuencia así, fijaos, he puesto 1, 1, 2, 3, 4 tal, en teoría el 3, 4, 5, 6, 7, de hecho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 no deberían leerse, porque cuando el segundo 1 ya se sabe la respuesta, ¿verdad? Vamos a mirar. Pam, dice que sí, hay repeticiones, pero ahora no lo hemos podido averiguar. Yo lo que tendría que hacer es poner los números por separado e ir dando el return después de cada uno. Fijaos, 1, 1, 2. Y entonces aquí se ve un detallito interesante. Es decir, el programa ha dicho que sí y no ha necesitado leer todos los números, pero me lo ha dicho después del 2. Y a mí me hubiera gustado perfeccionar esto al máximo y que me lo dé después del 1. Es decir, una vez visto una repetición, ya inmediatamente después tiene que dar el resultado. Entonces, fijaos que el problema reside en esta parte de aquí. Que es, si resulta que yo salgo de este bucle y repetidos es cierto, no debería leer otro elemento, ¿verdad? ¿Vale? No debería leer esto de aquí. O sea, no debería hacer esto. Entonces lo que haremos para realmente hacerlo aún más eficiente es hacer así. Si no repetidos, si no hay repetidos, entonces puedes leer un elemento más de la secuencia. Si no, si estuvieran repetidos, de hecho, cuando repetidos es cierto, ya sabemos que inmediatamente vamos a subir arriba y va a salir del bucle, con lo cual eso está bien. Entonces es importante este if de aquí hacerlo así para que el programa sea perfecto ya. Es decir, ahora mismo, cuando en el justo momento en que se ven repetidos, vamos a probar ese mismo caso, era 1, 1. Pam, ahora dice que sí. Fijaos, otro caso un poquito más puñetero, es 1, 2, 1. Sí, fijaos, da sí justo cuando la acaba de ver, ¿Vale? Y vamos a poner otros casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, por ejemplo. Dice no, claro. Pero se tiene que esperar al final, ¿verdad? Para saber eso. ¿Vale? Y ahora otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Sí. No se espera centinela tampoco. En fin, este programa ahora hace justo lo correcto, o sea, esencialmente lo que tendría que hacer, ¿vale? Fijaos los detallitos que hemos seguido y el proceso ha sido interesante. Para empezar, lo que he hecho es montar un bucle, ¿no? Donde nos almacenábamos toda la secuencia utilizando i, ¿vale? La segunda parte ha sido, bueno, hemos tenido que comprobar y empezar haciendo un for, ¿no? Hemos tenido que comprobar todos los elementos anteriores. Es decir, si leo el elemento cuarto, tengo que mirar del 0 al 3. Y he hecho un for donde he utilizado una j, porque claro, no puedo usarla ahí porque si no, se solaparían, o sea, no podría distinguir qué índice es y perdería el índice actual. Entonces he utilizado j. ¿Qué pasa? Que entonces comparo las casillas que tocan, ¿no? Pero me he visto en aprietos porque resulta que tenía que salir del for y he acabado añadiendo esta variable booleana que me ha convertido el for en una cosa muy rara que al final he acabado transformando en un while, ¿de acuerdo? Vale, y ha quedado como while. Y finalmente lo que hemos hecho es corregir este detalle de que el programa no daba el resultado justo después de ver el elemento repetido, sino uno más tarde. Entonces hemos puesto este if para que realmente lo pueda dar enseguida, ¿vale? Ese ha sido un poco el orden de pasos. Pero fijaos que la precisión de esto es importante y luego la estrategia es, digamos, la más eficiente en el sentido de que justo cuando veo el valor lo que hago es comprobar los anteriores y no hago nada más, ¿no? Habría otras maneras de hacer el programa correcto, como por ejemplo esperarse a ver el menos uno y luego mirarse repetidos, ¿no? Hacia adelante de otra manera. Pero esta es la manera, digamos, más rápida y de hecho es como la manera más intuitiva o más o como lo haría una persona, ¿no? Le dices una secuencia de números a una persona y a la que él detecta que hay uno que lo has dicho ya te puede decir que sí, ¿verdad? Es un poco eso también. En fin, ese es el problema. Es bastante preciso y es importante hacerlo bien hasta el final, ¿eh?